Abanto y es adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y la señora Abanto nos va a ayudar a entender qué es lo que está originando este problema y qué le está exigiendo la Defensoría del Pueblo, que como sabemos defiende a los ciudadanos, qué le está pidiendo al MINSA. ¿Cómo está, señora Abanto? Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes, Patricia. Efectivamente, estamos ante en verdad, una tragedia de falta de oxígeno. Para ponerlo en cifras, en el Perú aproximadamente se están produciendo 350 toneladas diarias de oxígeno, pero según las proyecciones, en este momento las empresas estarían recibiendo pedidos por más de 400 toneladas por día. Eso significa que por lo menos hay una brecha de 50 toneladas diarias de oxígeno que no está llegando a las familias, a los pacientes, y está causando desde luego un incremento de la mortalidad, porque el oxígeno es el principal medicamento para los pacientes graves por estas infecciones. Sí, señora Abanto, pero pedirle al MINSA en este momento que se encargue el abastecimiento de oxígeno es por lo que todo el mundo le está pidiendo, pero no hay de dónde sacarlo. ¿Qué cosas plantea la Defensoría del Pueblo o qué tipo de respuestas esperan encontrar? En primer lugar, es importante que toda la producción del país se oriente al oxígeno medicinal. Por eso es que creemos que en este momento el gobierno no solo debe hacer una invocación a las empresas privadas, sino que tiene que, en verdad, sentarse con las empresas y poner los números de manera, digamos, de manera expresa, cuánto de oxígeno medicinal puede ser realmente contribuido por parte, por ejemplo, de las empresas mineras. Pero tenemos información de que por lo menos habría una empresa minera en el Perú, que es Sauder, que tendría la capacidad de producir oxígeno líquido, y que en todo caso tenemos la expectativa como Defensoría del Pueblo de conocer cuál puede ser el aporte concreto de una empresa como esta, que si tiene la capacidad ya de producción de oxígeno líquido, necesitamos saber cuánto puede aportar Sauder para disminuir esta brecha de por lo menos 50 toneladas diarias de oxígeno que ya he mencionado. Ayer el presidente Sagasti hizo una invocación a las empresas que derivaran o que renunciaran a su cuota, digámoslo por alguna manera, de oxígeno industrial para el oxígeno medicinal. ¿Ustedes consideran que esto no debe ser un pedido, entonces? Sino no que basta una invocación, no basta porque invocación. Estamos ante la pérdida de vidas humanas. Entonces, o sea que el presidente tendría que decir: perdonen, señores, hasta acá nomás, me dan su oxígeno y ya se los devolveré cuando esto termine, ¿no? O sea, eso es lo que se estaría planteando desde la Defensoría. Sí, desde la Defensoría del Pueblo pedimos que no quede solo en una invocación, sino que en verdad se reúnan directamente entre las autoridades y las empresas y nos informen al país cuántas toneladas puede aportar el sector privado. En este caso, tenemos la expectativa, por ejemplo, de saber cuántas toneladas de oxígeno líquido podría aportar Sauder para disminuir esta brecha que existe en el Perú. Y además, por otro lado, también le pedimos al gobierno que clarifique cuánto es el aporte actual de las plantas de producción, porque hay una serie de compromisos de instalar más plantas de oxígeno en los hospitales, pero sabemos que el aporte de producción de estas plantas es pequeño. Actualmente, según el reporte de su salud, las plantas equivalen más o menos al 7% del consumo diario de oxígeno. Entonces queremos también una mayor claridad con relación a cuánto vamos a mejorar en materia de producción de oxígeno en el Perú en este momento de cara a una tercera ola, Pati, porque este año tenemos no solo que resolver el problema de hoy, sino también de prepararnos para una tercera ola donde vamos a necesitar también este medicamento. Pero una cosa que señalan los especialistas y que tiene bastante sentido es que los hospitales deberían tener sus propias plantas de oxígeno, que además ni siquiera tendrían que llevarlas en balones. Hay tecnología en el Perú para producirla. Ni siquiera se tienen que importar. Nuestros ingenieros de la Católica, de la UNI, lo pueden hacer a la mitad de costo de lo que sería importarlas. Y sin embargo,
hubo tiempo para construir 60 plantas de oxígeno para abastecer directamente a los hospitales y no se ha hecho nada. Hay un retraso. En verdad queremos ser muy claros porque eso necesita el país, necesita tener claridad sobre cuánto oxígeno hay y cuánto se puede conseguir para este mes y cuánto para los siguientes 3 meses. No es una respuesta válida. Hay un retraso en la implementación de plantas de oxígeno. Se han implementado en estos meses, pero hay un retraso. Hay 47 plantas ofrecidas que todavía no se instalan de parte del acuerdo con Minsa y la UNI, y hay 12 plantas también comprometidas de parte de E-Salud, pero todo eso está por venir, ¿no? Entonces, bueno, no se han concretado. Que dar, pero hay un retraso que es evidente. Alicia, no se han concretado porque se las han pedido muy tarde también. Así es. ¿No? O sea, no es que los proveedores estén retrasando, es que han esperado que la segunda ola estuviera encima de nosotros para empezar a pedir plantas. Por ejemplo, la situación de Huánuco, Alicia, ¿cómo la evalúa la Defensoría? Es exactamente la misma situación y el mismo problema que en la primera ola. Efectivamente, Patricia, Huánuco es la región con más carencia de oxígeno, de acuerdo al reporte de su salud, y es un departamento donde, por ejemplo, en este último fin de semana ya las autoridades sanitarias de Tingomería estaban pidiendo que haya vuelos humanitarios para llevar oxígeno. Y en verdad esta es una situación muy grave, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo creemos que sobre el tema del oxígeno tiene que haber un liderazgo muy fuerte del Estado, porque si bien es cierto, tenemos, como tú lo mencionaste, felizmente ya va a empezar la vacunación. Sin embargo, lo concreto es que al día de hoy hay pacientes que no tienen oxígeno, no lo pueden conseguir, ¿no? Y hay una urgencia de que se desarrollen con medidas contundentes y además explicaciones diarias sobre el manejo del oxígeno, de la producción, de la comercialización y de las medidas que se van a tomar para poder, por ejemplo, redistribuir el oxígeno en las zonas donde haya mayor gravedad y mayor necesidad en este momento, ¿no? Y que cada hospital tenga su propia planta de oxígeno, que no tiene que ser muy grande, ¿no es cierto? Porque esta transportadera de balones de aquí para allá no parece lo más eficiente, ¿no? Y además genera una especulación que al final, ahora estamos viendo que los familiares de los pacientes que están en el hospital tienen que llevar el oxígeno. Eso es insólito, Alicia. Es insólito y además va en contra de lo que es el derecho a la salud, porque las personas tienen derecho a recibir el medicamento, es decir, a recibir el oxígeno en el establecimiento de salud o a recibirlo o a recibirlo del establecimiento de salud para llevarlo a su casa. Es decir, lo que es totalmente contrario al derecho a la salud es que las personas tengan que correr a un privado a comprar el medicamento que debe ser más bien proveído por el sistema de salud. Sobre todo las personas más pobres que no tienen ningún tipo de seguro, deberían hoy, por ejemplo, tener la posibilidad de recibir ese oxígeno de su propio establecimiento de salud, no tener que ir a hacer una fila y para comprarlo caro. Y además hay un incremento del mercado informal, del mercado ilegal del oxígeno, porque hay que ser muy claros, también hoy por las redes sociales hay una serie, digamos, de ofertas de oxígeno, pero de un mercado que no está fiscalizado, que es un mercado también expuesto ahí a precios excesivos y a falta de garantías en lo que es la calidad del oxígeno. El presidente Sagasti ha dado como excusa, hay que decirlo, que no somos el único país con escasez de oxígeno, pero es verdad que nuestra situación es especialmente dramática. No hemos visto otros países, por lo menos de ingreso medio, con tales problemas. Y segundo, que se pudo haber resuelto el problema, ¿no? Por supuesto no vamos a saber echarle la culpa al señor Sagasti, puede haber sido del gobierno anterior, pero ya no es aceptable una excusa de, ay, bueno, no hay, ¿no? O sea, sabemos que hay mecanismos para mejorar la situación. Y además, Patricia, se necesita tener un liderazgo muy claro en relación al tema del oxígeno. Como ya mencionamos, no basta con invocaciones. Es importante de que haya información más precisa de qué medidas para esta semana se van a tomar para redistribuir el oxígeno a las zonas como Huánuco, donde hay una carencia enorme.
Y también hay que alertar de que en Lima y Callao también la disminución del oxígeno ha sido dramática. Así es. Este fin de semana hay hospitales que ya no han estado recibiendo pacientes porque no tienen oxígeno. Así es. Y entonces esto prácticamente es, como he mencionado, es una situación de desastre para las familias que tienen pacientes graves, porque han encontrado establecimientos de salud con las puertas cerradas por falta de oxígeno. En este punto nosotros le exigimos y le demandamos a Su Salud, que es el supervisor de los servicios médicos, que se haga una fiscalización especial en los establecimientos que reportan ya no tener oxígeno, porque tampoco es aceptable que los pacientes simplemente encuentren una puerta cerrada. Así es. Comprendemos las situaciones difíciles también para los establecimientos de salud, pero también tenemos que ser muy claros como Defensoría del Pueblo que un paciente no puede quedar a la deriva detrás de una puerta de un hospital, ¿no? Entonces tiene que haber la presencia de Su Salud como fiscalizador, como supervisor, para determinar también qué medidas de urgencia se deben de tomar para los hospitales que reportan carencia de oxígeno. Por ejemplo, el día de hoy, de acuerdo al reporte de Su Salud, hay 18 establecimientos que reportan carencia total del oxígeno, es Pero, decir, por ejemplo, ya no tienen disponibilidad. Hay algo que no deja de incomodarnos, hay que decirlo, señora Abanto, cualquiera que estaba siguiendo el tema. En día 1, por ejemplo, en la publicación del diario El Comercio, que se hace un análisis sobre el oxígeno, como el que hemos estado siguiendo nosotros, dice: el MINSA aseguró a día 1 que no hay desabastecimiento de oxígeno en ningún centro hospitalario. Y nos provocaría decirle al MINSA, señores, ¿qué tal si siguen nuestra programación y escuchan la cantidad de personas que tienen que llevar su balón de oxígeno al hospital porque los médicos han salido a decirles, lo siento, ya no puedo atender a su familiar porque no tenemos oxígeno? Hay una suerte como de disloque o de falta de coincidencia entre lo que vemos en las calles y lo que el MINSA reporta. Además, hay que tener en cuenta que las cifras nacionales esconden las carencias que hay en algunos hospitales. Por ejemplo, si vemos la cifra global de disponibilidad de oxígeno que saca Su Salud, aparece como que las cifras globales no es digamos, grave. Pero cuando vemos la situación de los hospitales por separado, digamos, vemos, por ejemplo, como mencioné hace un rato, que el día viernes habían 21 hospitales que reportaban 0 en disponibilidad de oxígeno. Hoy hay 18 hospitales que reportan 0 en disponibilidad de oxígeno. Entonces, por más de que, claro, como cifra nacional, como mirada nacional, se podría decir, bueno, todavía tenemos cierto margen, pero la verdad hay dos datos que hay que tener en claro hoy, que hay hospitales que ya no tienen nada de oxígeno y por otro lado, que hay una carencia diaria de aproximadamente 50 toneladas de oxígeno diario. Entonces, ese es el oxígeno que no está llegando precisamente a los pacientes, ni hay carencia incluso de oxígeno para camas UCI, para camas de cuidados intensivos y para camas hospitalarias, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señora Abanto. Esto, y bien por la Defensoría del Pueblo por estar insistiendo en este tema. Por supuesto, la prensa también está detrás de este asunto. Está muy bueno el informe de día 1 del Comercio, recoge mucha de la información que hemos estado nosotros también siguiendo y vamos, esto no es algo que no tenga solución. Importar oxígeno, sí es necesario que se importe, pero acá mismo en el Perú se pueden implementar las plantas a la mitad de tiempo y a la mitad del costo, según lo que nos han señalado distintos ingenieros. Así que se eche mano de todo lo que se tiene que echar, pero que no se diga que en este momento no hay ningún hospital que tenga desabastecimiento de oxígeno, porque eso no es verdad. Muchísimas gracias, señora Abanto. Muy buenas tardes.